tanto como tomografía. De acuerdo. ¿Cuál es la diferencia? Que en tomografía usamos contraste y en resonancia no usamos contraste. ¿Cuál es el contraste para ver en nuestra resonancia los vasos? El movimiento de la sangre. El problema es que cuando hay un vasoespasmo, por ejemplo, va a ser como una oclusión, ¿no? O sea, yo diría que angiotomografía es un poquito mejor porque depende de un contraste que entra a presión, ¿ya? Pero en un paciente alérgico al yodo no le puede hacer angiotomografía. En un alérgico al yodo tiene que hacer angioresonancia sí o sí. ¿De acuerdo? El Doppler carotidio sirve para ver los vasos del cuello. Cuando un paciente tiene un ictus, por ejemplo, tienes que descartar que ese ictus, ese stroke isquémico, no se deba a una oclusión de las arterias carótidas en el cuello. Y para eso la ecografía Doppler es muy buena. Para ver el cerebro de neonatos, ¿qué se pide? Se pide ecografía transfontanelar. ¿De acuerdo? Para ver el cerebro de neonatos se pide ecografía transfontanelar. ¿En nosotros nos pueden ver el cerebro por ecografía? No, porque tenemos el cráneo, que es como una piedra en nuestro cráneo, ¿no? El sonido no atraviesa el cráneo. Para los niños, por la fontanela, nos metemos el cerebro y lo vemos con precisión. En conclusión, lo que vamos a ver como el pan nuestro de cada día es tomografías y luego resonancias. ¿Okay? Vamos a ver un poco de resonancia. En la resonancia magnética no hay lógica en las imágenes. ¿Ya? Simplemente esa diapositiva tienen que saber de memoria nada más. ¿Cómo funciona la resonancia? Es recontra complicado. Puedes leer un año y no vas a saber cómo funciona. Simplemente, ¿por qué? Porque tú no eres físico, ¿no? La resonancia magnética es física. Como yo no soy físico, no entiendo la base. No puedo entender nada. Una idea puede tener, pero no con precisión, ¿no? Cuando cualquier persona se mete a estudiar medicina, entiende a medias también. ¿Por qué? Porque no sabe anatomía, no sabe fisiología, no sabe histología, no sabe nada, ¿no? Lee y tiene una idea de las cosas, pero jamás va a entender como médico. Igual, pero para interpretar la imagen, yo tengo que tener alguna idea, pero no saber todo, ¿no? Es como para manejar un carro, ¿no? Para manejar un carro lo puedo manejar sin saber su mecánica. Tener alguna idea, pero no la fineza, ¿no? Y la resonancia magnética es un método complejo de ver para los radiólogos porque no hay mucha lógica, como les digo, en los colores. La idea es que las secuencias ponderadas en T1, que todo el mundo hablar de eso, que no es directo al grano, lo importante es que yo sepa quién es quién, ¿no? Según T1, el líquido cefalorraquídeo es oscuro, negro. En resonancia se ven intensidades de señal. Entonces, lo oscuro en resonancia es líquido. Yo sé que esto es el líquido cefalorraquídeo, es el ventrículo. La sustancia blanca es blanca, como pueden ver acá. O sea, la sustancia blanca es más intensa que el líquido que lo rodea. Y la sustancia gris es gris. La sustancia gris es gris. ¿De acuerdo? Y la sangre, por ejemplo, en T1, dependiendo de los días de la hemorragia, se ve en este caso de color blanco. Pero la sangre en resonancia tú la puedes ver de muchos colores según el día. Yo por resonancia puedo saber exactamente cuándo ha sangrado un paciente. Porque la sangre pasa de oximoglobina, desoxiglobina y tiene un montón de nombres, que la sangre se va descomponiendo. Cuando pones sangre en un vaso, hoy va a estar todo rojo, ¿no? Pero en 3 días ya no. Es diferente. Y ese diferente la resonancia lo capta con una claridad impresionante. ¿De acuerdo? El cuero cabelludo tiene grasa y se ve blanco en secuencias T1 o hiperintenso. El cráneo es este negro, no tiene hidrógeno y por consiguiente se ve oscuro, o sea, daba un vacío de señal, se ve una cosa negra acá. El hueso mismo, pero la médula, o sea, la médula ósea vendría a ser este blanco. La médula ósea que tiene grasa, por eso que se ve media blanca. El diploide es el negro, ¿no? El negro.
En los T2, igual. No hay ninguna lógica tampoco, porque algo es blanco, algo es oscuro, ¿no? Los radiólogos tenemos que conocer muchas cosas en la resonancia magnética. Y es complejo de leer. Es fácil darse cuenta que hay enfermedad, pero no es fácil saber qué es. ¿Ya? O sea, hasta un niño me va a decir, un niño de 5 años, ¿no? ¿Qué ves de extraño? Una bola blanca. Cualquiera puede ver esa bola blanca. ¿No? Solo por sentido común. La gracia es saber qué es. Eso es complejo. ¿Qué le parece eso a los rayos? Aquí interpreten zapatero su zapato. Y me digan, ¿qué es eso, no? Si me dirían que eso era un absceso, será un tumor, será sangre, ¿qué será esa bola? Ya. En los T2, el líquido cefalorraquídeo es de color blanco, brillante. La sustancia blanca es negra, como pueden ver acá. Y la sustancia gris que está en la periferia es más clara que la sustancia blanca. El cuero cabelludo es también brillante porque la grasa también es brillante en los T2. ¿Ya? El diploe no tiene hidrógeno, por eso es negro. La médula ósea del hueso es blanca porque tiene médula ósea, obviamente grasa justamente. Y el diploe también es negro. ¿De acuerdo? El edema en los T2 es blanco, es un T2 porque el líquido cefalorraquídeo es blanco. Y todo esto es edema. El edema se produce por muchas causas, ¿no? Ustedes tienen que estudiar lo que es edema cerebral bien. Bien estudiado de su libro. En conclusión, si veo yo que el líquido cefalorraquídeo es blanco, entonces, esta es una secuencia, este es un T2, ¿no es cierto? Donde aquí estoy viendo el mesencéfalo, este también es un T2, un corte más alto, y acá tengo un sagital. Como pueden ver el sagital, la anatomía se ve igualito que el libro, ¿no? O sea, igualito que el libro de Netter, solamente que es gris acá. ¿Qué hueso será este? ¿Qué dice Apasa Ferro Mariel Zúñiga? ¿Apasa no? Mariel Zulí. ¿Qué es esto? ¿Está Mariel Zulí? ¿O no está? Listo. Bayón Najarro Sofía Luz. Sí, doctor. ¿Qué será esto de acá? El cuerpo calloso, doctor. Perfecto. ¿Qué será esto de acá? Este es el seno estenoidal, en este caso. Esta es la hipófisis. ¿Esto qué será? Las esferoides por las sillas por el caso. Se llama clivus. Clivus se llama este huesito. Una parte del senoide que se llama clivus. Entonces, en conclusión, como pueden ver, la anatomía y resonancia es muy fácil de ver. Pero recuerden que tomografía se hacía en ¿cuánto tiempo? Un cerebro lo hacemos en 6 segundos. El paciente más demora en subir que en bajar de la camilla. Lo hacemos rápido. En la resonancia magnética tenemos 2 minutos para un T2 en axial y otros 2 minutos para un T1 en sagital. Pero hacemos flare, hacemos difusión, hacemos un montón de secuencias. Nos acabamos demorando unos 15 a 20 minutos en las resonancias sin contraste. Y si le hacemos una contrastada más, casi una media hora más o menos. Por eso que la resonancia es un estudio electivo, o sea, no es para el paciente de emergencia. Es cuando tú quieres estudiar un caso. Quieres estudiar un caso, tienes un caso y no sabes lo que es. Y ya le han hecho tomografía, cosas y no sale nada o sale algo y hay que definir el caso. Y para eso es la resonancia. ¿No? Cuando yo era un alumno como ustedes, hace 25 años, tú veías en tu libro la resonancia como un sueño, o sea, una cosa que iba a venir un día. Algo así como el celular, ¿no?
Cuando yo era alumno no existían celulares, obviamente, pero se suponía que iban a aparecer. Igual es esto. Se estaba investigando, pero no existía, no había cuando yo era alumno. El primer resonador magnético a Cusco llega el año 2009. Ya. A Remasur, luego tiene el hospital regional. Y ahora existe un resonador magnético más de 1.5 teslas que se llama Reso Cusco, que se han venido los incas, su equipo General Electric. El otro, el tercero Remasur, es un Siemens, el de regional también es un Siemens, todos de 1.5 teslas. Teslas mide la potencia del imán. ¿Ya? 1.5 teslas tiene más potencia que todo el campo magnético de la Tierra. Por eso si uno entra, digamos, con un balón de oxígeno, se empotra en el equipo y mata al paciente que está ahí adentro. Por eso que en los centros de resonancia, si te llevas con un paciente en silla, te lo van a pasar a una silla compatible con resonancia. Si tú tienes un imán que jala objetos ferromagnéticos, algo que contenga hierro, ¿no es cierto? Pero si es de titanio, no, el imán no lo va a jalar. Si es de aluminio, tampoco lo va a jalar. Si es de cobre, tampoco lo va a jalar. Entonces, esas sillas de ruedas compatibles con resonancia son de aleaciones, ¿no? Especiales para resonancia. ¿De acuerdo? Igual, a veces las camillas son a veces de PVC fuerte, que resisten 200 kilos, etc. De materiales compatibles con resonancia. ¿Ok? Entonces, para ver esto hay que tener experiencia y hay que estar acostumbrado a estar viendo estas imágenes. Entonces, lo que era un sueño hace 25 años, gracias a Dios, en Cusco, actualmente, se tiene 3 equipos de 1.5 teslas que lo ideal para hacer resonancia magnética en hospitales es de 1.5 teslas. Es el equipo ideal. ¿Ya? Los de 0.5 teslas son equipos abiertos que dan imágenes malas. No sirven, concretamente. Y los de 3 teslas son equipos muy sensibles. En Lima hay uno en el Hospital del Niño. Pero no da mucha ventaja en el campo clínico habitual. Ya, lo habitual es tener uno de 1.5 teslas. De acuerdo. Y gracias a Dios en Cusco tenemos 3. O sea, tienes para elegir entre 3. Como en todo en la vida, hay que tener un buen piano y un buen pianista. El piano es el equipo. El pianista es el radiólogo que va a interpretar la imagen. ¿Ya? En los cerebros usamos 3 secuencias. ¿Ya? Usamos 3 secuencias, básicamente. Como les digo, ¿no? Un T1, 2 minutos. Un T2, otros 2 minutos. Un flare, otros 3 minutos. Pero luego hay que hacer en sagitales. Y cada sagital demora unos 2 minutos. O sea, no es como tomografía, ¿no? ¿Cómo hacíamos en tomografía? Obteníamos un cubo, luego por software lo convertíamos. En este no. En este, cada una de estas imágenes es una pasada. Uno te van cortando ahí. O sea, te cortan en axial, luego en sagital, luego en coronal. Por eso demora bastante. Demora bastante. ¿De acuerdo? ¿Por qué sé que es un T1? Porque la sustancia blanca es blanca y el líquido es negro. Si yo veo al toque el líquido y la sustancia blanca, no me demoro más. En los T2, la sustancia blanca es brillante, y el líquido es brillante, y la sustancia blanca más bien es oscura. Lo inverso es esto, ¿no? Sí. Mira que el cuerpo calloso acá es blanco, el cuerpo calloso acá es negro. Ahora, el flare, si se dan cuenta, es un T2, es igualito. Mira el cuerpo calloso, sustancia blanca profunda, negro. Pero en el flare, inversión y recuperación de fluidos atenuados, ¿qué cosa es? Te extraen los líquidos móviles, o sea, lo desaparece, se vuelve negro. Todos esos líquidos que están acá en los surcos se vuelven negros, simplemente. Ese juego de verlo blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, con eso sacamos diagnósticos nosotros. ¿De acuerdo? Y resonancia magnética es un método en el que los radiólogos siempre están entre la espada y la pared, ¿no? Cuando tú ves una tomografía compleja, ¿qué dices? Complementar el estudio con resonancia magnética.
Pero después de resonancia magnética, ¿qué hay en imágenes? Nada. Tienes que definirlo. Tienes que definir. ¿De acuerdo? En el Hospital Regional informa el doctor Juan López. En Remasur informan algunos radiólogos del Arequipa. Y en Rosso Cusco informan 2 médicos del Lima y yo. Entonces, en general, es un poco complejo, pero como toda la vida, hay que hacerlo nomás y definir las cosas teniendo una serie de conceptos, pero siempre sustentados en cierta base clínica, ¿no? Y a veces los médicos no nos mandan nada, ¿no? Yo soy radiólogo de Rosso Cusco, por ejemplo. No nos mandan nada, pero el personal, las enfermeras en este caso, preguntan al paciente cosas clave que nosotros les indicamos que pregunten, ¿no? Cosas clave, como lo que les he contado, ¿no? ¿Cómo empezó su enfermedad? ¿De un rato para otro o poco a poco? Y es una pregunta clave que ellos tienen que preguntar. Luego habla de algo, qué medicamentos toman, y con eso más o menos uno se ubica en el espacio, revisas el caso y planteas tus diagnósticos probables. Pero ya no tienes escapatoria, o sea, ya... Si yo digo, digamos, lesión ocupante de espacio, no he dicho nada, y eso ya lo he visto en todo. No, yo tengo que decir si es absceso, si es tumor, o sea, si es infección, es tumor o es vascular, o es una enfermedad deshidrantante básicamente, ¿no? Porque más que eso no existe en medicina, en el cerebro, básicamente. Hasta lo que se puede, ¿no? Tampoco, digamos, en un tumor puedes llegar a decir que es tumor. Ahora, ¿cuál es el tumor más frecuente en el cerebro? El astrocitoma, ¿no? El astrocitoma. O sea, yo por estadística puedo decir que es un astrocitoma, o sea, por mañoso, digamos, porque sé medicina y sé estadística, pero no por imágenes. ¿Ya? Es como si me preguntan, ¿no? Doctor, ¿y este paciente por qué tiene nefropatía? Yo con los ojos cerrados digo porque tiene diabetes. Pero no porque lo vea en la imagen, no porque en el riñón vea que tiene diabetes. Simplemente porque sé por estadística que la mayor parte de nefropatías crónicas son por diabetes y por hipertensión. Pero se me puede ocurrir por ecografía suma. Y le puedo achuntar, ¿no? Entonces, pero en general en radiología nosotros tenemos que dar, digamos, que es un tumor intraaxial, y decir el nombre del tumor. ¿Quién tiene que decir el nombre del tumor? El patólogo. El patólogo. No, el patólogo no sé si es una biopsia, ¿no? El radiólogo sí tiene que decirte que es un tumor. O que es una infección. ¿De acuerdo? Y para eso, gracias a Dios, contamos hoy, 8 de noviembre del año 2025, imágenes de altísima calidad en curso. Y gracias a que, digamos, actualmente se puede, digamos, leer a distancia, contamos que con radiólogos que dominan ciertas partes del cuerpo, podemos informar ciertas partes, no todo, ¿no? No eres un genio para saber desde un tobillo hasta un cerebro. Entonces, hay algunos que están más metidos en tejidos blandos, otros más en abdomen, algo así, ¿no? Y algo así hacemos, por ejemplo, en Rosso Cusco, donde informo yo. Algo así. Es imposible ser un todólogo, ¿no? Tienes que ser un genio. Angioresonancia permite ver con una claridad impresionante la parte vascular del cerebro. Y angioresonancia, a diferencia de angiotomografía, no utiliza contraste. ¿De acuerdo? En algunos casos usamos contraste, viendo casos especiales. Los alumnos que tienen que saber, que tienen que estudiar el polígono de Willis. ¿De acuerdo? Tienen que saber el polígono de Willis. Para este aporte no voy a hacer videos, nada.
Los alumnos deben tener su folder y todas las cosas que yo les voy a decir tienen que tener su folder. Porque de ahí empiezo a registrar folders, pues día del examen empiezo a revisar todo. Todo lo que les voy a ordenar. Por hoy estoy ordenando, voy a decir varias cosas. Primero debes saber el polido de Willis de memoria. Y dibujarlo, obviamente, no me interesa la letra. Yo radialo, le tengo que ver fotos. Fotos, ya sean anatómicas o radiológicas, pero que me señalen claramente lo que es el polido de Willis. Se me puede ocurrir preguntar en mi examen, ¿no? La arteria basilar nace de la unión de las arterias, algo así, ¿no? Algo así. ¿Podemos poner imágenes o debe ser dibujado? No, como sea, pero la idea es que yo tengo que ver fotos En el folder. en el folder. Ya, Fotos. gracias. Fotos. Con fotos uno aprende rápido. Placa de cráneo es la placa que no se tiene que pedir antes, que no había nada. Hasta antes, tomografía llega al hospital del seguro. Hemos hecho tomografías desde 2005, ¿eh? En el seguro. O sea, hasta antes de 2005 no hacíamos tomografía. En 2005, no, en 2006 hemos hecho. Yo entré al hospital en 2005. En 2006 empezamos con tomografía en el seguro. Antes no había nada. Y obviamente, cuando te caes del techo te pedían placa. Para ver nada, no por las puras, pero digamos, se pedía. Actualmente no, actualmente sería un delito pedir una placa, como les digo, ¿no? Entonces, también tienen que tener presente que todo lo que estamos enseñando en un contexto ideal, ¿no? O sea, en un sitio que tienes todos los métodos de imagen disponibles en tu mano. Y los alumnos tienen que estudiar para eso, ¿no? Para un contexto ideal. Y luego, dependiendo de dónde ejerzas, te adaptas. Porque en tu examen que te van a tomar del ENAM, o no sé, el MIR, si quieres ser un médico europeo, o los STEP, si quieres ser un médico gringo, te van a preguntar preguntas en un escenario ideal, ¿no? No te van a preguntar preguntas en un escenario no ideal. ¿De acuerdo? Uno estudia para un escenario ideal, pero se adapta. Placa de cráneo, hemos dicho, se pide para perder juicios. O sea, jamás deberían pedir una placa de cráneo. Excepto en circunstancias especiales como un mieloma múltiple, cosas donde se piden así particulares, pero no para la patología neurológica, no. En oncología se puede usar un poco, pero no de rutina ya. O antes usaba un poco, actualmente no, para nada. Usamos pura tomografía nosotros ahora, y resonancia. Arteriografías actualmente se está haciendo, pero con fines terapéuticos. O sea, por angiotomografía diagnosticamos un aneurisma. Y usamos esto previo a embolizaciones, a procedimientos invasivos. Que no hacemos en Cusco, nada de esta parte. Cusco no hacemos nada de eso. Lo que hacemos todos los días, y los alumnos tienen que saber leer, es una tomografía del cerebro. Tienen que acostumbrarse a ver tomografías del cerebro. ¿De acuerdo? Entonces, cuando veo una imagen tengo que ver siempre la línea media y comparar los dos lados. Los ventrículos, tengo que verlos. No se ven las cisternas, el parénquima cerebral, que es todo esto. Los surcos, que le llamamos las arrugas. Cuando el cerebro está muy arrugado, es un cerebro viejo. Ya siempre tiene que haber arrugas, que pasa un poquito. Cuando no hay, es en hidrocefalias desaparecen, por ejemplo. Los senos venosos hay que verlos. Los huesos hay que ver en ventana de hueso. Esto es una ventana de parénquima. Y el tejido blando del cuero cabelludo también se puede ver, hay que cambiar el ancho de ventana. En estas fotos no se están viendo. Estructuras de la línea media. En general tenemos dos cerebros, ¿no? El derecho y el izquierdo. Anatómicamente, el cerebro derecho y el izquierdo son casi iguales. Aunque funcionalmente son diferentes, ¿no es cierto? Funcionalmente son diferentes, pero anatómicamente son casi iguales. La pineal calcifica, en línea media. La hoz del cerebro es una meninge que divide el hemisferio cerebral derecho y izquierdo, y la vena de Galeno también está al centro. ¿Ya? Entonces, nosotros son cosas que tenemos que ver siempre. Y tenemos que ver el sistema ventricular. El sistema ventricular. ¿De acuerdo? Entonces tenemos
los ventrículos laterales, ya. Tenemos el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo que están unidos a través de quién, de la colectora de Silvia. Igual, los alumnos igual tienen que tener su mapa del sistema ventricular. Y deben saber un poco, ¿no? Cómo se produce el líquido, cómo se absorbe. Es el segundo gráfico que tienen que tener. Y su explicación. Su explicación. Si no, uno no tiene nada, ¿no? Si no tienes ciertos conceptos claros, no vas a entender nada. Las cisternas cerebrales. Tenemos la cisterna supracelular, que los radiólogos le llamamos estrella de David. ¿Ya? Cisterna supracelular. Las cisternas contienen clorraquina. La cisterna ambiens, que los radiólogos le llamamos la sonrisa. La cisterna prepontina le llamamos igual. Y la magna puede ser muy grande, por eso se llama magna. A veces es una bola enorme y no se debe confundir con patología. Se llama magna por eso, porque es grande. Esta es la magna, ¿no? Aquí está la magna. En esta parte. La prepontina es esta, ¿no? Esta de acá. Entonces uno tiene que saber eso. En estado normal, ¿qué contiene? Líquido cefalorraquídeo. En estado patológico contienen sangre en las hemorragias suprarrenales y contienen pus en la meningitis. ¿Ya? ¿El líquido está tranquilo o está en movimiento? En movimiento, ¿no? El líquido no está tranquilo, el líquido se mueve, el líquido se produce y se reabsorbe. Se producen los cuerpos coroideos y se reabsorbe. También se puede ocurrir preguntar en el examen dónde se reabsorbe, ¿no? Estoy diciendo que estudien eso. El tallo cerebral en tomografía se ve más o menos. Del tallo cerebral nacen casi todas las raíces nerviosas, ¿no es cierto? Los pares craneales. En las tomografías nuevas de hoy día se ve más o menos bien, ¿eh? Más o menos bien. En las tomografías antiguas pues, no se veía mucho. Actualmente la tomografía ha mejorado muchísimo también y estamos obteniendo imágenes de altísima calidad hoy, 2025. En el seguro, por ejemplo, nuestros equipos son de 128 líneas. Hay hasta de 512 líneas. Eso te permite obtener imágenes de altísima calidad y una velocidad enorme. Anatomía tengo que saberlo, o sea, tengo que saber que este es un núcleo cuadrado y estos son los tálamos. ¿De acuerdo? Cuando hay una lesión en esta zona, el radiólogo dice, ¿no? A nivel del núcleo cuadrado del lado derecho se aprecia lesión focal, nodular, con las de contraste en anillo, hiperintensa en T1 y hiperintensa en T2, que le hacen difusión y la microscopía tiene lesión de acetilcolina y no sé cuánta vaina. Finalmente concluye con un absceso cerebral. Pero te dice dónde. ¿Dónde? En el núcleo caudado derecho. Si no, ¿cómo informarías? Si no supiera anatomía básica. ¿Qué diría? Hay asito, hay una bola. ¿Cómo leerías mi informe? ¿Cómo tengo que informarte yo? Es decir, ¿de dónde, no? En tal parte del cerebro, encuentro tal cosa. Y lo mínimo que deberías saber es lo que está ahí, ¿no? Sería lo mínimo que tendrías que saber. Estas cosas, ¿no? Esas son las partes grandes del cerebro. O sea, nadie quiere saber cosas más finas que lo que está ahí. Más fino que eso, no. Suficiente con eso, porque los radiólogos hacemos macroscopía, ¿no? O sea, hacemos cosas, vemos cosas grandes. Decimos, a nivel de la cápsula externa del lado derecho se aprecia tal cosa. Algo así. ¿Ya? Bien. Cuando vas a elegir pedir tomografía tienes dos posibilidades. O pedirla sin contraste o pedirla con contraste. Hemos dicho que sin contraste se pide cuando el evento es agudo. Porque quiero ver qué cosa es sangre. ¿Qué es agudo? Que me chocó un carro. Quiero ver si es sangre. Si me desmayo en ese momento es un evento agudo, ¿o no? Correcto. Entonces sin contraste. Y con contrastes para ver infecciones, tumores, problemas vasculares. En algún caso podría ser agudo, pero en la mayoría no son tan agudos. Y ya requiero usar contraste. ¿Ya? Pero en este que lo traigan al hospital corriendo, desesperados de la casa o lo recogen los bomberos, en ese se le pide sin contraste.
¿De acuerdo? A quienes no se les debe usar contraste, como en toda la radiología, ¿no? A los alérgicos al yodo, a contrastes iodados, y a los que tienen insuficiencia renal, pero los contrastes en general son nefrotóxicos. Los últimos contrastes que tenemos hoy cada vez son mejores, ¿no? O sea, producen menos daño, estamos avanzando. Antes, cuando yo era alumno, estaba de reciente en neoplásicas, hacíamos tomografías nosotros con un lavatorio al lado. Con un lavatorio, los pacientes vomitaban. Usábamos contrastes que se llamaban iónicos, no iónicos. Iónicos, ahora usamos los no iónicos. ¿Ya? Que son. Entonces, la farmacología mejora mucho también esa parte. Los contrastes ahora son más nobles y menos nefrotóxicos que antes. Pero igual hay que tener ciertas precauciones, ¿no? Si yo sé que está elevada la creatinina, nosotros usamos N-acetilcisteína y tratamos más al paciente, o sea, tomamos medidas. Hay formas de hacer. Y cuando ya no se puede hacer nada, ¿qué tenemos que hacer? Resonancia, ¿no? En resonancia utilizo otro tipo de contraste o no uso contraste. ¿Ya? Siempre tengo que hacer bajo el principio de no hacer daño. Recordar que el 5% de cánceres en todo el mundo son por culpa de las tomografías. Tengo que pedirlas cuando es necesario, no por si acaso. ¿De acuerdo? Cuando es necesario. Y hay ocasiones donde es inevitablemente innecesario. Y hay ocasiones donde no.